Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, deseamos que hayan pasado una buena noche. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios y vamos a seguir en Primera de Reyes, como estamos viendo estos domingos. Vamos a ir allí a Primera de Reyes, capítulo 19. Hoy estaremos viendo la perseverancia en la vida cristiana. Pero vamos a ir allí a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Vamos a estar viendo, sin duda que me imagino que deben tener ahí un pequeño título que dice llamamiento de Eliseo. Versículo 19, Primera de Reyes 19, 19, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos seguir aprendiendo más de ti. Y dejamos este tema de este domingo, Señor, la perseverancia en la vida cristiana, la perseverancia en el creyente. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a ser perseverantes y a seguir creciendo. Señor, que tú sigas perfeccionando esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estar viendo varios versículos en esta mañana, así que no se asusten, pero les animo si pueden tener alguna libretita o algo donde puedan ir anotando los versículos para luego poder estar en la semana también meditando en cuanto a estos versículos y si hay alguna pregunta, alguna duda, saben que siempre estamos para ayudar en ese aspecto, ¿verdad? En la Biblia encontramos varias veces la palabra perseverancia. Por ejemplo, en nuestro pasaje de los miércoles, ¿verdad? Efesios 6, 18 dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? El versículo que estamos viendo los miércoles en cuanto a la importancia de la oración. Pero esta palabra perseverancia significa persistencia o continuidad en algo. Por lo tanto, esta palabra perseverancia debe ser algo que vivimos, ya que los creyentes deben persistir en su vida y en su compromiso como cristianos, sean cual fueren las circunstancias, sabiendo que Dios está a nuestro lado. La perseverancia es una cualidad muy importante en la vida, ya que si perseveramos, ¿verdad?, podemos llegar a alcanzar ciertas metas. Bueno, yo voy a perseverar en mi lectura diaria de la palabra de Dios. Voy a estar perseverando en eso. Voy a ponerlo como una meta a seguir. Y eso se va a ir generando como un hábito, ¿verdad? Y al estudiar la vida del profeta Eliseo, siendo ese nombre teniendo como significado mi Dios es salvación, eso es lo que significa Eliseo, podemos encontrar algunos consejos que nos ayudarán a entender cómo podemos perseverar en la vida cristiana. Primero, bueno, como dice la palabra de Dios, despojándonos del viejo hombre.
En primer lugar, si queremos perseverar en nuestra vida cristiana, debemos despojarnos del viejo hombre para seguir y servir a Cristo. Eliseo es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? En nuestro pasaje recién lo leímos, ya que cuando Elías le hizo el llamamiento, este aceptó inmediatamente, renunciando a su vieja vida, tal y como lo vemos en estos versículos, ¿verdad? Él estaba haciendo una tarea, y ahí fue cuando Elías le hizo el llamamiento, ¿verdad? Y él inmediatamente renunció a eso, y después vamos a estar viendo un poquito más, pero renunció a eso, y dice el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí vemos a un hombre que araba, ¿verdad?, el campo con 12 yuntas de bueyes, lo cual perdón, nos sugiere que de alguna manera Eliseo gozaba de cierto bienestar económico, ya que muy pocas personas eran capaces de poseer 12 yuntas de bueyes. Pero cuando recibió el llamamiento de Elías, lo dejó todo, pidiéndole una cosa, que le permitiera despedirse de sus padres, ya que a lo mejor no los volvería a ver. Y después, como leí en ese versículo 21, mató a los bueyes, ¿verdad? Y con el arado coció la carne para que todo el pueblo comiese. ¿Cómo qué? Como una señal que él jamás volvería a su tierra a trabajar. Y en general jamás volvería a su antigua vida. Por eso mismo, hermanos, para perseverar en la vida cristiana es importante renunciar para siempre a nuestra antigua vida. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que como cristianos debemos despojarnos del viejo hombre. Miren lo que dice Efesios 4. Vamos a ir allí, a Efesios capítulo 4, versículo 22. Versículo 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y también en Colosenses, un poquito más para el final, digamos, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, y ahí da una lista, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en el cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es importante, hermanos, que una vez que nos convertimos a Cristo, abandonemos nuestras vidas viejas, ¿verdad? Esas costumbres que teníamos, porque sin duda que estaban viciadas por el pecado, y que las sustituyamos por las virtudes del cristiano. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Vemos una diferencia, ¿verdad? Desechando la mentira, más hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga
qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, muchas personas que comienzan con el Evangelio no perseveran. ¿Por qué no perseveran? Bueno, no perseveran porque no abandonan su vieja vida. ¿Y qué quieren hacer? Las dos cosas. Quieren seguir con sus antiguas costumbres y a la vez queriendo actuar como cristianos, pero cuesta mucho. Y al seguir con sus antiguas costumbres no permiten que la palabra de Dios les enseñe la manera correcta de vivir. Por eso mismo retrocede, no persevera, y eso desagrada a Dios. Una persona conoce a Cristo, su vida totalmente desordenada, pero cuando ve que la palabra de Dios nos dice que debemos, por ejemplo, algo muy común en nuestros días, la palabra de Dios nos dice que no cometamos adulterio, no cometamos fornicación, ¿verdad? Y nos manda que debemos, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo cual nos enseña la palabra de Dios que una persona, incluso nos habla del matrimonio, tiene que estar casada. Ahora, cuando una persona conoce a Cristo y vive en concubinato sin estar casada o casado, ahí empieza el conflicto. Ah, sí, pero yo con esta persona no me quiero casar. Entonces, la persona le cuesta perseverar. He escuchado a otros que dicen, bueno, sí, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, pero no me puedo librar de ciertos vicios. Por ejemplo, el cigarro. Yo necesito encender un cigarrillo, eso me da tranquilidad. No, tranquilidad te da tu relación con Dios. El Señor Jesús dijo, yo doy la paz como el mundo no la da. Hermanos, es importante que entendamos estas verdades porque en Lucas 9 vamos a ir ahí, a Lucas 9. Lucas 9. Versículo 62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, no esperemos una bendición en nuestras vidas si seguimos viviendo en la antigua vida. Por eso mismo el Señor nos dice, despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos totalmente, pedirle al Señor, si hay algo que te está atando de tu vieja vida, pídele al Señor que Él te ayude a salir de eso. No es bueno que estés con un corazón dividido, porque el resultado de eso es que no vas a perseverar en los caminos del Señor. El segundo consejo que encontramos
en nuestro pasaje de Primera de Reyes es nunca, y hermanos, nunca apartarnos de Cristo. Nunca apartarnos de Cristo. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, Segunda de Reyes 2, 1 al 5. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Otra de las razones por las cuales los cristianos podemos perseverar es porque no nos apartamos nunca de Cristo. Y Eliseo es un buen ejemplo de esto. Aun cuando Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado al cielo, él nunca se apartó de su presencia. Porque quería recibir una doble unción de su parte, ¿verdad? Sabía que si le perdía de vista, no se daría cuenta del momento en el cual sería arrebatado su maestro. De igual forma, hermanos, nosotros los cristianos debemos permanecer cerca de Cristo. Porque si nos alejamos de su presencia, no seremos capaces de vencer las diferentes pruebas y tentaciones que vienen a nuestras vidas. Por eso Juan 15, 4 al 6 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una de las principales claves para permanecer firmes en los caminos del cristianismo es nunca apartarnos de Cristo. Y este es un buen consejo, hermanos. No apartarnos de Cristo. Sin Él nada somos. Sin el Señor nada somos. Por eso, hermanos, nunca tenemos que apartarnos de Él. Él es nuestro Maestro. En Él podemos ver cómo Él anduvo en este mundo, en esta tierra. Tenemos un gran ejemplo. Tenemos que seguir sus pisadas, ¿verdad? Sin apartarnos de Él, perseverando en la vida cristiana. Otro de los consejos que nos da la palabra del Señor es desear las cosas espirituales. Desear las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, vamos a volver a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que
te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Otra de las formas de cómo el cristiano puede perseverar en la vida que Cristo les ofrece es a través de desear enormemente las cosas espirituales. Como hijos de Dios, no debemos amar a este mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice 1 Juan 2, 15 y 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ahí tenemos la palabra, permanece para siempre. Perseverando, hermanos, perseverando. ¿Cómo? Siguiendo al Señor, no amando las cosas de este mundo, deseando las cosas espirituales. Nuestra principal prioridad en la vida debe ser concentrarnos en las cosas espirituales y no en el pecado que este mundo ofrece. Por eso dice Colosenses 3, 2 y 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, que nuestro deseo sea estar en las cosas espirituales. Que nuestra delicia no la encontremos en un programa de televisión, sino en la palabra de Dios. Que nuestra delicia sea meditar en su ley de día y de noche. Que nuestra delicia sea aprender más del Señor Jesucristo. Y hermanos, yo doy gracias a Dios por la bendición que tenemos de haberles conocido y de ver cómo están creciendo en los caminos del Señor. Para mí es un gozo. Imagínense para el Señor. Muchísimo más, ¿verdad? Por eso siempre animo, ¿verdad? Si hay preguntas en cuanto a la palabra de Dios, estamos para eso, estamos para ayudar, estamos para dar ese consejo espiritual. Hermanos, Eliseo, aquí vimos en nuestro pasaje, él es un buen ejemplo de perseverancia en los caminos de Dios, ya que logró durante su vida, logró el favor del Señor como profeta al realizar grandes hechos que incluso hoy en día dejan maravillados a aquellos que estudian su vida, ¿verdad? Como creyentes podemos aprender de él con el fin de saber cómo debemos hacer para perseverar en la vida cristiana. Primero, despojados del viejo hombre. Segundo, nunca apartarnos de Cristo. Tercero, desear las cosas espirituales. Como dice primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermanos, ¿queremos perseverar en la vida cristiana? Bueno, tenemos que desechar ese viejo hombre, esas viejas costumbres. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a dejar esto en mi vida, esta área en mi vida que yo sé que a ti no te agrada. Ayúdame a dejarlo. ¿Quieres perseverar en la vida cristiana? Nunca te apartes de Cristo. ¿Quieres perseverar en la vida cristiana? Desea las cosas espirituales.
¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo ferviente de querer volver a la casa de Dios? Hermanos, tiene que ser un deseo absoluto, ¿verdad? Deseamos volver a tener las reuniones presenciales. Deseamos tener nuestro tiempo de devocional día a día. Deseamos tener nuestro tiempo de oración día a día. Deseamos ganar almas para Cristo. Hermanos, perseverando en la vida cristiana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que tú la bendigas a cada uno de mis hermanos y les sigas cuidando como hasta ahora, Señor, y nos ayudes a seguir perseverando en la vida cristiana. Bendice a mis hermanos, te doy gracias por ellos. Te pido, Padre, que tú les estés dando un hermoso día. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.